La promesa despertaba aquella mañana con una quietud engañosa, una de esas calmas densas que no traen paz, sino el presentimiento de que algo invisible se está resquebrajando lentamente bajo la superficie. En los pasillos, el eco de los pasos parecía más apagado de lo habitual, como si incluso las paredes se resistieran a romper el silencio que envolvía la casa. María Fernández no había pegado ojo en toda la noche, sentada junto a la cuna donde su hija respiraba con dificultad, envuelta en un calor que no correspondía al de un bebé sano, sino al de una fiebre que avanzaba sin piedad. Cada vez que acercaba la mano a su frente, sentía ese ardor que le atravesaba el pecho como una advertencia. No era solo el miedo lo que la paralizaba, sino una sensación mucho más profunda, más antigua, casi instintiva, como si su cuerpo le estuviera gritando que aquello no era una simple enfermedad pasajera, sino el inicio de una lucha que podía arrebatarle lo más preciado que tenía en la vida. A su alrededor, la habitación parecía encogerse. Los objetos cotidianos, la jarra de agua, las telas dobladas con cuidado, la pequeña manta que había preparado con ilusión, todo se transformaba en un escenario frágil donde cada detalle recordaba lo rápido que la felicidad podía romperse sin previo aviso. Mientras tanto, en otra parte del palacio, la llegada de los invitados de Buenaventura había comenzado a dejar una huella incómoda que se extendía como una grieta invisible entre el servicio. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sentían. Algo en la presencia de Máximo, Julio y Tomasa no encajaba. Máximo caminaba por los salones con la seguridad de quien cree tener derecho a todo, observando cada rincón con una mezcla de curiosidad y superioridad, como si la promesa fuera un lugar que debía evaluarse, no respetarse. Su mirada no se detenía en los detalles con admiración, sino con juicio. Fue precisamente en uno de esos recorridos donde ocurrió el primer incidente que marcaría el tono de su estancia. Al cruzarse con Ángela, su gesto se transformó en una sonrisa automática, casi mecánica, pero profundamente equivocada. La confundió con Martina, pronunciando su nombre con una naturalidad que geló el ambiente. Ángela, sorprendida, tardó apenas un segundo en comprender el error, pero ese instante bastó para que el aire entre ambos se tensara. No fue solo una confusión inocente, sino una muestra de despreocupación, de desinterés por quienes realmente habitaban aquel lugar. El silencio que siguió fue incómodo, pesado, y aunque Máximo intentó corregirse, sus palabras no lograron borrar la sensación de torpeza que había dejado tras de sí. Fue un inicio desafortunado, pero también revelador. Su presencia no sería fácil de digerir para nadie. Por su parte, Julio y Tomasa no tardaron en dejar clara su postura. Desde el primer momento, sus comentarios se deslizaron por los pasillos como cuchillos envueltos en palabras aparentemente inofensivas. Nada les parecía suficiente, nada estaba a la altura de sus expectativas. Criticaban la organización, el orden, incluso la forma en que los criados realizaban sus tareas diarias. No levantaban la voz, no necesitaban hacerlo. Su desdén era más peligroso precisamente por eso, porque se expresaba en miradas, en susurros, en pequeños gestos que minaban la dignidad de quienes los rodeaban. El servicio comenzó a sentirse observado, juzgado, reducido a una constante evaluación silenciosa que agotaba más que cualquier tarea física. Nadie se atrevía a enfrentarlos directamente, pero la incomodidad crecía con cada palabra mal colocada, con cada gesto de desprecio apenas disimulado. En medio de ese ambiente tenso, Tomasa destacaba por una frialdad particular. No solo criticaba, sino que mantenía una distancia calculada, especialmente cuando se trataba de Petra. No era un simple rechazo, era algo más profundo, más antiguo, algo que aún no se decía pero que se sentía con claridad. Esa tensión latente no tardó en encontrar su punto de ruptura. El encuentro entre ambas no fue anunciado, no hubo preparación ni advertencias. Simplemente ocurrió, un cruce de miradas en un pasillo que, durante unos segundos, pareció detener el tiempo. 15 años de silencio condensados en un instante. Petra se quedó inmóvil, como si el pasado hubiera regresado de golpe para exigirle cuentas. Tomasa, en cambio, sostuvo la mirada sin titubear, con una serenidad que no transmitía calma, sino control absoluto de sus emociones. No hubo saludos, no hubo palabras amables, solo una tensión fría, densa, casi palpable, que se instaló entre ellas como una barrera invisible e imposible de atravesar. El aire se volvió pesado, y cualquiera que hubiera presenciado la escena habría entendido que aquello no era un simple reencuentro, sino el inicio de un conflicto que llevaba demasiado tiempo esperando.
Mientras tanto, ajeno a ese enfrentamiento silencioso, Alonso comenzaba a enfrentarse a una realidad mucho más devastadora. La llamada urgente al doctor Peribáñez rompió la frágil rutina del palacio. El médico llegó con rapidez, pero su expresión, grave desde el primer momento, no dejaba espacio para el optimismo. Observó a la pequeña con atención, examinó cada síntoma, cada reacción, y cuanto más avanzaba, más evidente se volvía la gravedad de la situación. Cuando finalmente habló, sus palabras no fueron solo un diagnóstico, sino una sentencia que cayó como un golpe seco sobre todos los presentes. La niña sufría una infección grave, una consecuencia directa de la falta de higiene durante el parto. El silencio que siguió fue devastador. María sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. No escuchaba nada más, solo el eco de esa palabra que se repetía una y otra vez en su mente. Infección. Peligro. Muerte. Su respiración se volvió irregular. Sus manos temblaban mientras buscaba desesperadamente alguna señal de esperanza en el rostro del doctor. Pero no la había. Alonso, que hasta ese momento había mantenido la compostura, sintió como algo dentro de él se quebraba de forma irreversible. Recordó cada instante del parto, cada decisión tomada con la seguridad de estar haciendo lo correcto. Él había estado allí, él había cortado el cordón. Y ahora, esa misma acción se convertía en una posible causa de muerte. La culpa no llegó de forma gradual, sino como una avalancha que lo arrasó por completo. No necesitaba que nadie lo señalara, no necesitaba acusaciones externas. Él mismo se condenaba en silencio, reviviendo cada segundo, cada gesto, buscando el error que había desencadenado aquella tragedia. Se quedó inmóvil, incapaz de sostener la mirada de María, incapaz de encontrar palabras que pudieran aliviar el dolor que ahora compartían. Porque ya no era solo su dolor, era el dolor de todos. El ambiente en la promesa cambió en ese instante. Lo que antes era incomodidad, tensiones sociales o pequeños conflictos cotidianos, quedó relegado a un segundo plano. La enfermedad de la niña lo eclipsaba todo, como una sombra que se extendía sin control, envolviendo cada rincón del palacio. Y mientras unos luchaban contra la angustia, otros seguían moviéndose en sus propios juegos de poder, ajenos, o tal vez indiferentes, a la tragedia que comenzaba a desplegarse. Porque en la promesa, incluso el dolor más profundo nunca llegaba solo. Siempre venía acompañado de secretos, de culpas ocultas, de relaciones que, tarde o temprano, terminarían estallando. Y aquello, apenas estaba comenzando. El rumor de la enfermedad de la hija de María no tardó en extenderse por cada rincón de la promesa, como una corriente silenciosa que atravesaba muros y voluntades sin necesidad de palabras. Nadie necesitaba explicaciones. Bastaba con ver los rostros tensos, las miradas esquivas, los susurros contenidos que se detenían en cuanto alguien más se acercaba. En la zona de servicio, el tiempo parecía haberse ralentizado. Las tareas continuaban, sí, pero cada gesto se realizaba con una atención distraída, como si todos estuvieran pendientes de algo que no podían controlar. María, por su parte, ya no distinguía entre el paso de los minutos y el peso de la angustia que se le acumulaba en el pecho. Se movía de un lado a otro con una energía desesperada, intentando hacer algo, cualquier cosa, que pudiera aliviar el sufrimiento de su hija. Mojaba paños, ajustaba la manta, susurraba palabras que apenas salían de su garganta. Pero en el fondo sabía que nada de eso era suficiente. Cada pequeño quejido de la niña se convertía en un golpe directo a su corazón, recordándole que aquella vida tan frágil dependía ahora de algo que escapaba completamente a su control. Y eso, más que el dolor, era lo que realmente la destrozaba. Pía observaba la escena desde una distancia prudente, respetando el espacio de María, pero sin apartarse del todo. Había visto demasiadas cosas en aquella casa como para no reconocer cuando una situación estaba al borde del abismo. Y esta lo estaba. No decía mucho, pero su presencia era firme, constante, como un pilar silencioso al que aferrarse cuando todo lo demás se desmoronaba. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar ese tipo de miedo, pero también sabía que la soledad podía ser aún más cruel. Mientras tanto, Alonso había decidido apartarse momentáneamente del resto, refugiándose en uno de los salones menos transitados del palacio. No buscaba compañía, ni consuelo. Lo único que quería era silencio, un espacio donde pudiera enfrentarse a sus propios pensamientos sin la presión de tener que mostrarse fuerte ante los demás. Se dejó caer en una silla, apoyando las manos sobre el rostro, intentando ordenar el caos que le invadía.
Pero no lo consiguió. Cada recuerdo volvía con una claridad dolorosa. El momento del parto, la tensión, la urgencia, la decisión de actuar sin esperar. Había creído estar haciendo lo correcto. Había confiado en su criterio, en su experiencia, en esa mezcla de instinto y responsabilidad que tantas veces le había guiado. Pero ahora todo eso se volvía en su contra, transformándose en una carga insoportable. No era solo la posibilidad de haber cometido un error, era la certeza de que ese error podía costar una vida. Y no cualquier vida, sino la de una niña inocente que apenas había comenzado a respirar. Ese pensamiento lo golpeó con tal fuerza que tuvo que levantarse de inmediato, como si quedarse quieto fuera a hundirlo aún más en esa sensación de culpa que comenzaba a asfixiarlo. Caminó sin rumbo fijo, cruzando pasillos, evitando miradas, buscando escapar de sí mismo. Pero no había escapatoria. Porque la culpa no se quedaba en un lugar, lo seguía, se adhería a cada paso, a cada respiración, recordándole constantemente que, tal vez, él era el origen de todo aquello. Al mismo tiempo, en la planta noble, el ambiente tenía una tensión diferente, más sutil, pero no menos peligrosa. Allí, el problema no era una enfermedad visible, sino algo mucho más complejo. Las relaciones, los equilibrios de poder, las emociones contenidas. Manuel caminaba junto a Ciro por el hangar, acompañado también por Máximo, que observaba todo con una mezcla de interés y juicio. La visita tenía la apariencia de una simple cortesía, pero en realidad era una demostración silenciosa de posiciones, de quién ocupaba qué lugar en aquel entramado cada vez más frágil. Ciro, lejos de mostrarse como un invitado más, adoptaba una actitud que rozaba la apropiación. Hablaba con seguridad, señalaba elementos, explicaba decisiones como si todo aquello le perteneciera, como si su voz fuera la única autorizada para interpretar ese espacio. Manuel, al principio, lo observó con sorpresa. No era la primera vez que Ciro mostraba esa faceta, pero en ese contexto resultaba especialmente evidente. Aquello no era solo confianza en sí mismo, era una forma de imponerse. Julieta, presente en la escena, percibió inmediatamente la incomodidad. Sus ojos se movían entre Manuel y Ciro, como si intentara equilibrar dos mundos que cada vez parecían más incompatibles. Por un lado, el hombre al que estaba unida por matrimonio. Por otro, el hombre al que no había dejado de sentir. Esa dualidad la desgastaba en silencio. No podía intervenir, no podía corregir a Ciro sin generar un conflicto mayor, pero tampoco podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Y en medio de todo eso, una pequeña chispa de ironía surgió de forma inesperada. Porque, pese a la tensión, la situación llegó a resultar casi absurda. La manera en que Ciro se comportaba, su exceso de protagonismo, su convicción de estar en control, contrastaba tanto con la realidad que, por un instante, tanto Manuel como Julieta compartieron una mirada cómplice, una de esas que no necesitan palabras para expresar lo que sienten. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero cargado de significado. Porque en ese intercambio silencioso se escondía todo lo que no podían decir en voz alta. Sin embargo, esa ligera complicidad no era suficiente para borrar el peso que Julieta llevaba dentro. Porque mientras observaba a Ciro desenvolverse con esa seguridad, no podía evitar recordar las palabras que él le había dicho días atrás. Quería ser padre. Aquella frase no había sido una simple sugerencia, había sido una declaración de intenciones, una expectativa que ahora recaía sobre ella con todo su peso. Y lo peor de todo era que no había encontrado el valor para compartirlo con nadie. Ni siquiera con Manuel. Guardaba ese secreto como una carga que crecía en su interior, alimentando su confusión, su miedo, su sensación de estar atrapada en una vida que no había elegido del todo. Cada vez que Manuel se acercaba, cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía ese conflicto intensificarse. Porque sabía que, en el fondo, lo que sentía por él no había desaparecido. Y eso hacía que todo fuera aún más complicado. Mientras tanto, en los pasillos del servicio, el ambiente seguía enrareciéndose por la presencia constante de Julio y Tomasa. Sus comentarios no cesaban, pero ahora tenían un matiz diferente, más incisivo, más evidente. No era solo crítica, era desprecio. Observaban el trabajo de los demás como si estuvieran evaluando un espectáculo mediocre, señalando fallos, insinuando mejoras, pero sin ofrecer nunca una ayuda real. Y esa actitud comenzaba a generar algo más que incomodidad. Generaba rechazo.
Los demás criados evitaban cruzarse con ellos, reducían las conversaciones, se movían con cautela. No querían problemas, pero tampoco estaban dispuestos a seguir soportando ese ambiente sin que dejara huella. En ese contexto, la figura de Tomasa se volvía cada vez más significativa. No por lo que decía, sino por lo que callaba. Su silencio frente a Petra no era indiferencia, era una decisión. Y esa decisión tenía historia. Cada vez que sus caminos se cruzaban, el aire se volvía más frío, más denso. No hacían falta palabras para entender que entre ellas existía algo no resuelto, algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. El reencuentro había sido solo el primer paso. Lo que vendría después, aún estaba por estallar, y mientras todo eso se desarrollaba en paralelo, la vida de una niña pendía de un hilo, recordándole a todos que, en la promesa, los conflictos nunca ocurrían de uno en uno. Siempre se entrelazaban. Siempre se acumulaban. Hasta que ya no había forma de contenerlos. La tensión acumulada en la promesa comenzó a manifestarse de una forma más visible a medida que avanzaban las horas, como si cada hilo suelto de los conflictos anteriores empezara a entrelazarse hasta formar un nudo difícil de deshacer. En la zona de servicio, el silencio ya no era solo una señal de preocupación, sino una consecuencia directa del agotamiento emocional que se había instalado en todos. María permanecía junto a la cuna sin apenas moverse, sosteniendo la pequeña mano de su hija como si ese contacto pudiera mantenerla anclada a la vida. El calor de la fiebre no disminuía y cada respiración de la niña parecía más débil que la anterior, lo que incrementaba la sensación de que el tiempo se estaba agotando de forma irreversible. Pía, consciente de que la desesperación podía arrastrar a María a un estado aún más frágil, comenzó a organizar discretamente el entorno para evitar que la angustia colectiva empeorara la situación. Indicó a los demás criados que mantuvieran la calma, que redujeran el ruido y que se aseguraran de que todo lo necesario estuviera a mano sin crear un ambiente de caos. Ese intento de orden no eliminaba el miedo, pero al menos impedía que se convirtiera en pánico, y en un lugar como la promesa, donde cada emoción podía amplificarse rápidamente, esa diferencia resultaba crucial. Sin embargo, incluso con esos esfuerzos, la incertidumbre seguía creciendo, alimentada por la falta de noticias positivas. En paralelo, Alonso no conseguía liberarse del peso que lo oprimía desde el diagnóstico del doctor. A pesar de intentar mantener una apariencia de control cuando cruzaba con otros miembros del servicio, su mirada lo traicionaba constantemente, reflejando una culpa que no lograba disimular ni siquiera por un instante. Cada vez que escuchaba el llanto ahogado de María o percibía el movimiento inquieto en aquella zona del palacio, sentía que una parte de su autoridad se desmoronaba, porque ya no se trataba de decisiones económicas o familiares, sino de una vida que podía perderse por un error humano que, en ese momento, percibía como propio. Esa sensación lo llevó a evitar deliberadamente cualquier contacto directo con la habitación donde se encontraba la niña, no por falta de interés, sino por incapacidad emocional para enfrentar de nuevo la posibilidad de haber causado ese sufrimiento. La distancia, en ese caso, era una forma de protección, aunque también implicaba una huida silenciosa. Mientras tanto, en los espacios reservados a la nobleza, la visita al hangar continuaba desarrollándose con una normalidad aparente que contrastaba de forma casi violenta con la gravedad de lo que ocurría en la otra ala del palacio. Máximo observaba cada detalle con atención, pero no desde la admiración, sino desde una postura crítica que comenzaba a resultar incómoda incluso para quienes intentaban mantener la cordialidad. Ciro, lejos de moderar su actitud, continuaba desenvolviéndose con una seguridad que no dejaba espacio para la colaboración. Se adelantaba a las explicaciones de Manuel, intervenía con comentarios que asumían control absoluto de la situación y, en general, proyectaba una imagen que rozaba la apropiación de un proyecto que no le pertenecía en su totalidad. Manuel, aunque intentaba mantener la compostura, empezó a percibir con mayor claridad que aquella actitud no era circunstancial, sino una forma de posicionarse dentro de un entorno que aún no dominaba por completo. Esa percepción no se tradujo en un enfrentamiento directo, pero sí en una creciente incomodidad que modificaba su manera de interactuar. Julieta, situada en medio de ese intercambio, experimentaba un conflicto que se intensificaba con cada palabra de Ciro. No era solo una cuestión de comportamiento, sino la constatación de una distancia emocional cada vez más evidente entre lo que su matrimonio representaba y lo que realmente sentía en su interior. El recuerdo de la propuesta de Ciro, esa idea de formar una familia, adquiría en ese contexto un peso aún mayor,
porque no se trataba únicamente de una decisión personal, sino de un compromiso que implicaba aceptar una vida que no coincidía con sus deseos más profundos. Esa contradicción se reflejaba en su mirada, que en ocasiones buscaba a Manuel de forma casi inconsciente, como si en ese gesto encontrara una respuesta que no podía verbalizar. Sin embargo, cada vez que sus ojos se encontraban, la realidad volvía a imponerse, recordándole que ese vínculo, aunque persistente, estaba atrapado en una red de decisiones ya tomadas. Al mismo tiempo, en los pasillos del servicio, la tensión entre Petra y Tomasa evolucionaba de un silencio incómodo a una hostilidad apenas contenida que comenzaba a afectar al entorno inmediato. Ambas evitaban dirigirse la palabra, pero su forma de moverse, de ocupar el espacio, evidenciaba que ninguna estaba dispuesta a ceder terreno. Tomasa mantenía una postura firme, casi desafiante, que contrastaba con la actitud de Petra, más contenida en apariencia, pero cargada de una intensidad que se manifestaba en cada mirada prolongada. No era un enfrentamiento abierto, pero tampoco era una indiferencia real. Los demás criados, conscientes de que aquel conflicto tenía raíces profundas, optaban por mantenerse al margen, aunque no podían evitar percibir que esa tensión estaba a punto de desencadenar algo más grave. En La Promesa, las historias del pasado rara vez permanecían enterradas, y cuando regresaban, lo hacían con una fuerza difícil de contener. Esa sensación se intensificó cuando ambas coincidieron de nuevo en un espacio reducido, donde la distancia física ya no permitía mantener la ilusión de neutralidad. El intercambio de miradas fue suficiente para confirmar que el reencuentro no había cerrado ninguna herida, sino que había reactivado un conflicto que llevaba años latente. Mientras tanto, la situación de la hija de María continuaba deteriorándose, y el tiempo empezaba a jugar en contra de cualquier posibilidad de recuperación. El doctor Peribáñez, tras una nueva revisión, adoptó un tono aún más reservado, lo que no pasó desapercibido para quienes esperaban alguna señal de mejora. Esa falta de avances concretos reforzaba la sensación de impotencia, convirtiendo cada minuto en una espera cargada de incertidumbre. María, exhausta, comenzaba a mostrar signos de desgaste físico, pero se negaba a alejarse de la cuna, como si hacerlo implicara aceptar una realidad que aún no estaba dispuesta a asumir. En ese contexto, la vida en La Promesa parecía dividirse en dos ritmos completamente distintos. Uno marcado por la urgencia y el miedo en la zona de servicio, y otro dominado por tensiones sociales y juegos de poder en la planta noble. Sin embargo, ambos mundos estaban destinados a colisionar. Porque, aunque algunos intentaran ignorarlo, la tragedia que se desarrollaba en silencio tenía la capacidad de alterar todos los equilibrios, incluso aquellos que parecían más firmes. Y cuando eso ocurriera, ninguno de los conflictos pendientes podría seguir oculto tras las apariencias. La Promesa, una vez más, se encontraba al borde de un cambio que no solo afectaría a individuos concretos, sino a la estructura misma de las relaciones que sostenían el lugar. Y en ese proceso, cada decisión, cada silencio y cada gesto comenzarían a adquirir un significado mucho más profundo del que aparentaban en un primer momento. El paso de las horas comenzó a pesar como una losa sobre La Promesa, y lo que al inicio había sido una preocupación contenida empezó a transformarse en una angustia colectiva que ya no podía disimularse detrás de las rutinas habituales. La casa, que tantas veces había sabido sostener tensiones sin romperse, ahora parecía tambalearse bajo el peso de una tragedia que se desarrollaba en silencio, pero que afectaba a todos por igual. En la habitación de María, el aire se había vuelto denso, cargado de ese olor particular que deja la fiebre persistente, una mezcla de calor, miedo y desesperación que no se podía ignorar. La joven madre, con los ojos enrojecidos y el cuerpo agotado, seguía aferrada a la pequeña como si su propia vida dependiera de ello, negándose a aceptar cualquier señal que indicara un desenlace fatal. Cada leve movimiento de la niña era interpretado como una esperanza, pero también como un recordatorio cruel de lo frágil que era esa esperanza. María no lloraba ya como al principio, porque el llanto había sido sustituido por una especie de resistencia silenciosa, una obstinación que se negaba a ceder ante el miedo, aunque por dentro sintiera que se desmoronaba. Pía, sin apartarse demasiado, continuaba vigilando la situación con una serenidad que solo era posible después de haber visto demasiadas pérdidas en su vida. Su presencia no era invasiva, pero sí constante, como un equilibrio necesario frente al caos emocional que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. De vez en cuando, se acercaba a María para ofrecerle agua, para sugerirle que descansara unos minutos,
aunque ambas sabían que ese descanso era imposible. Nadie puede apartarse de aquello que siente que está a punto de perder, y mucho menos una madre que ve cómo la vida de su hija se le escapa entre las manos. Mientras tanto, Alonso finalmente reunió el valor para acercarse de nuevo a la habitación, impulsado por una mezcla de responsabilidad y culpa que ya no podía contener. Su entrada fue silenciosa, casi tímida, como si temiera que su sola presencia pudiera agravar aún más la situación. Al ver a la niña, tan pequeña, tan vulnerable, sintió como el peso de sus pensamientos se convertía en algo físico, tangible, que le oprimía el pecho con una fuerza insoportable. No necesitaba que nadie le recordara su implicación en el parto, porque esa idea ya lo consumía desde dentro, repitiéndose una y otra vez en su mente como un eco implacable. Observó a María durante unos segundos, intentando encontrar palabras que pudieran aliviar su dolor, pero no las encontró. Porque cualquier intento de consuelo le parecía insuficiente, casi ofensivo frente a la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Así que permaneció en silencio, consciente de que ese silencio, aunque incómodo, era lo único honesto que podía ofrecer en ese momento. Ese instante, cargado de emociones contenidas, marcó un punto de inflexión en su estado. Ya no podía seguir evitando la realidad ni refugiándose en la distancia. La situación exigía algo más que culpa, exigía acción, aunque no supiera exactamente cuál. En la otra ala del palacio, sin embargo, las tensiones seguían desarrollándose bajo una lógica completamente distinta, ajena en apariencia a la tragedia que se vivía en el servicio. Máximo, cada vez más cómodo en su papel, comenzaba a comportarse como si su presencia en la promesa le otorgara una autoridad implícita. Sus comentarios, aunque formulados con aparente cortesía, contenían un trasfondo de superioridad que resultaba cada vez más evidente para quienes lo escuchaban. No se trataba solo de una cuestión de modales, sino de una forma de posicionarse dentro de una estructura que aún no comprendía del todo, pero que parecía dispuesto a dominar. Ángela, tras el incómodo episodio inicial, mantenía ahora una distancia prudente, observando cada uno de sus movimientos con una atención que mezclaba incomodidad y desconfianza. No había olvidado la confusión con Martina, pero lo que más le inquietaba no era el error en sí, sino la ligereza con la que él lo había manejado. Esa actitud revelaba algo más profundo, algo que tenía que ver con la forma en que veía a los demás, como si las personas fueran intercambiables, fácilmente confundibles, carentes de una identidad propia que mereciera ser reconocida. Por su parte, Manuel comenzaba a notar cómo esa convivencia forzada empezaba a alterar el equilibrio que tanto le había costado construir dentro del palacio. No era solo una cuestión de incomodidad personal, sino la percepción de que cada nuevo gesto de Máximo introducía una pequeña fisura en un sistema que ya de por sí era frágil. Esa sensación se intensificaba cuando observaba a Julieta, cuyo comportamiento se volvía cada vez más introspectivo, más contenido, como si estuviera atrapada en un pensamiento constante del que no conseguía salir. Él no conocía el motivo exacto, pero intuía que tenía que ver con Ciro. Y no se equivocaba. Julieta llevaba consigo una carga que crecía con cada momento que pasaba en compañía de su marido. La idea de la maternidad, planteada por Ciro con una naturalidad que no admitía discusión, se había convertido en un peso silencioso que condicionaba cada una de sus decisiones. No era simplemente una propuesta, sino una expectativa que implicaba un compromiso total, una redefinición de su vida que no estaba segura de querer asumir. Y sin embargo, no encontraba la manera de expresar esa duda sin generar una ruptura que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Ese conflicto interno la llevaba a refugiarse en el silencio, a evitar conversaciones profundas, a limitar sus interacciones a lo estrictamente necesario. Pero el silencio, lejos de resolver nada, solo hacía que la tensión se acumulara, volviéndose cada vez más difícil de manejar. Al mismo tiempo, en los pasillos del servicio, la relación entre Petra y Tomasa continuaba deteriorándose, alcanzando un punto en el que la hostilidad ya no podía disimularse con simples evasivas. Cada encuentro, por breve que fuera, dejaba una estela de incomodidad que afectaba a todos los que se encontraban cerca. Lo que antes era un silencio cargado de significado, ahora comenzaba a transformarse en pequeños gestos de desafío, en miradas que no se apartaban, en movimientos calculados que marcaban territorio sin necesidad de palabras. Los demás criados, aunque intentaban mantenerse al margen, no podían evitar sentirse arrastrados por esa tensión, como si el conflicto entre ambas tuviera la capacidad de alterar el ambiente general de la casa.
Y en cierto modo, así era. Porque aquel enfrentamiento no era nuevo, no era superficial. Tenía raíces profundas, ancladas en un pasado que aún no había sido completamente revelado, pero cuya presencia se hacía cada vez más evidente. Mientras tanto, la situación de la niña alcanzaba un punto crítico que obligaba a todos a enfrentarse a una posibilidad que hasta ese momento habían intentado evitar. El doctor Peribáñez, tras una nueva revisión, dejó claro que las próximas horas serían decisivas. No hubo dramatismo en sus palabras, pero tampoco esperanza. Su tono, medido y profesional, transmitía una realidad que no necesitaba adornos. La vida de la pequeña pendía de un hilo extremadamente frágil. Esa afirmación marcó un antes y un después en el ánimo de quienes estaban presentes. Ya no se trataba de esperar una mejoría, sino de resistir ante la posibilidad de una pérdida. María, al escuchar esas palabras, sintió como algo dentro de ella se rompía definitivamente, aunque no lo mostrara de forma evidente. Su mirada cambió, volviéndose más fija, más intensa, como si hubiera decidido enfrentarse a la situación desde un lugar diferente, más profundo. No iba a rendirse, no podía. Y en ese mismo instante, sin que nadie lo supiera con certeza, la promesa entraba en una fase donde cada historia, cada conflicto y cada emoción estaban a punto de entrelazarse de forma inevitable. Porque cuando la vida y la muerte se enfrentan tan de cerca, todo lo demás deja de ser secundario. Y aún así, nunca desaparece del todo. Las horas finales de aquel día se extendieron sobre la promesa con una pesadez casi irreal, como si el tiempo mismo se negara a avanzar hacia un desenlace que todos temían pero nadie se atrevía a nombrar en voz alta. La casa entera parecía contener la respiración, suspendida entre la esperanza y la certeza de que algo estaba a punto de quebrarse para siempre. En la habitación de María, el silencio adquiría una dimensión distinta, más profunda, más dolorosa. Ya no era el silencio de la espera, sino el de la resistencia, ese que se instala cuando el alma se prepara, aun sin quererlo, para lo peor. La joven permanecía inclinada sobre la cuna, sus ojos fijos en el rostro de su hija, buscando en cada mínimo gesto una señal que le permitiera seguir creyendo. El cuerpo de la niña, tan pequeño, tan frágil, parecía luchar en un terreno que no le pertenecía, como si cada respiración fuera un esfuerzo desproporcionado para alguien que apenas había comenzado a vivir. Ese contraste, entre la inocencia de su existencia y la gravedad de su estado, intensificaba el dolor de todos los presentes. Pía, que había aprendido a reconocer los momentos en los que la esperanza comenzaba a desvanecerse, ajustó ligeramente la manta que cubría a la pequeña, no porque fuera necesario, sino porque necesitaba hacer algo, cualquier cosa, que le permitiera mantenerse firme frente a esa realidad que amenazaba con desbordarla. A unos pasos de allí, Alonso permanecía de pie, inmóvil, observando la escena con una expresión que ya no intentaba ocultar su tormento interior. Había cruzado un límite del que no podía regresar, el de reconocerse a sí mismo como posible causa de aquel sufrimiento. Cada latido de la niña, cada respiración entrecortada, resonaba en su conciencia como una acusación silenciosa que no necesitaba palabras para ser comprendida. No importaba cuántas veces intentara racionalizar lo ocurrido, no importaba que el doctor hubiera hablado de condiciones, de circunstancias, de riesgos inevitables. Para él, todo se reducía a un único pensamiento que lo perseguía sin descanso. Si hubiera hecho algo diferente, si hubiera esperado, si hubiera actuado de otra manera, tal vez aquella vida no estaría ahora al borde del abismo. Ese pensamiento no solo lo debilitaba, sino que comenzaba a transformarlo, erosionando lentamente la seguridad que durante años había sostenido su figura como marqués. Porque, por primera vez en mucho tiempo, se enfrentaba a una situación donde el poder, el dinero y el estatus no podían cambiar nada. Mientras tanto, en la planta noble, las tensiones acumuladas alcanzaban un punto en el que ya no podían seguir ignorándose. Máximo, instalado con una naturalidad que empezaba a resultar invasiva, continuaba moviéndose por la promesa como si formara parte de su estructura desde siempre, pero cada gesto suyo evidenciaba lo contrario. Ángela, que hasta ese momento había optado por mantener una distancia prudente, comenzó a percibir con mayor claridad que aquella convivencia no solo sería incómoda, sino potencialmente conflictiva. No se trataba únicamente del error inicial, sino de una actitud constante que revelaba una falta de consideración difícil de tolerar. Manuel, por su parte, empezaba a notar cómo la presencia de Máximo alteraba incluso las dinámicas más estables del palacio.
No era un cambio evidente, no había confrontaciones directas, pero sí una modificación sutil en la forma en que todos interactuaban, como si la armonía que tanto había costado construir estuviera siendo reemplazada por una tensión latente. Esa percepción se intensificaba cada vez que coincidía con Ciro, cuya actitud en el hangar había dejado una impresión difícil de ignorar. Aunque no había existido un enfrentamiento abierto, la forma en que se había comportado dejaba claro que no estaba dispuesto a ocupar un lugar secundario. Julieta, atrapada entre esas dos presencias, sentía cómo su situación personal se volvía cada vez más insostenible. El peso de la propuesta de Ciro, ese deseo de formar una familia, ya no era solo una idea abstracta, sino una presión constante que condicionaba cada uno de sus movimientos. No podía compartirlo con Manuel sin exponerse, sin abrir una puerta que tal vez no podría cerrar después. Pero tampoco podía seguir ocultándolo sin que ese silencio comenzara a afectarla de forma más profunda. Esa dualidad la mantenía en un estado de tensión permanente, donde cada gesto, cada palabra, debía ser cuidadosamente medida. En paralelo, el conflicto entre Petra y Tomasa alcanzaba un nivel en el que la confrontación directa parecía inevitable. Después de años sin verse, el reencuentro no había traído ningún tipo de reconciliación, sino todo lo contrario, había reactivado un resentimiento que nunca había desaparecido. Sus interacciones, aunque breves, estaban cargadas de una intensidad que no pasaba desapercibida para quienes las rodeaban. No era solo una cuestión de orgullo o de carácter, sino algo más profundo, algo que pertenecía a un pasado que ambas parecían incapaces de dejar atrás. Ese enfrentamiento, aunque aún contenido, comenzaba a afectar al equilibrio del servicio, generando una tensión que se sumaba a la ya existente por la enfermedad de la niña y la actitud de los recién llegados. La promesa, poco a poco, se convertía en un espacio donde las emociones acumuladas comenzaban a presionar desde todos los frentes. Y en el centro de todo, como un punto de convergencia inevitable, se encontraba la situación de la hija de María. El doctor Peribáñez regresó una vez más, consciente de que cada visita podía ser decisiva. Su rostro, serio y concentrado, no dejaba espacio para interpretaciones optimistas. Tras examinar a la pequeña con detenimiento, permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Cuando finalmente habló, lo hizo con una claridad que no admitía evasivas. La infección seguía avanzando, y aunque aún existía una posibilidad, esa posibilidad era cada vez más reducida. Las próximas horas determinarían el desenlace. Esa afirmación cayó sobre la habitación como una verdad imposible de esquivar. María cerró los ojos por un instante, como si necesitara reunir fuerzas antes de enfrentarse a lo que esas palabras implicaban. No lloró, no gritó, simplemente volvió a mirar a su hija con una determinación que nacía del amor más profundo, ese que no se rinde incluso cuando todo parece perdido. Alonso, al escuchar el diagnóstico, sintió como su última defensa emocional se derrumbaba por completo. Ya no podía sostener la esperanza como una posibilidad real, y esa pérdida lo dejó expuesto a una culpa que ahora se volvía absoluta. Sin embargo, en medio de ese escenario devastador, algo comenzó a cambiar de forma casi imperceptible. Porque cuando todo parece desmoronarse, cuando cada conflicto alcanza su punto máximo, también surge la necesidad de enfrentar lo que hasta ese momento había sido evitado. Las tensiones acumuladas, los secretos guardados, las decisiones postergadas, todo empieza a exigir una resolución. La promesa, una vez más, se encontraba en ese punto de quiebre. La vida de una niña pendía de un hilo, un marqués se enfrentaba a su propia culpa, un matrimonio ocultaba verdades que podían cambiarlo todo, una visita alteraba el equilibrio del palacio y un pasado olvidado regresaba con fuerza a través de dos mujeres incapaces de ignorarlo. Nada de eso era casual. Todo formaba parte de un mismo tejido que comenzaba a tensarse peligrosamente, acercándose a un límite donde cualquier pequeño movimiento podría desencadenar consecuencias irreversibles. Y en ese límite, cada personaje tendría que decidir quién es realmente. Porque en la promesa, cuando la verdad se acerca, ya no hay espacio para seguir fingiendo.